4 minuticos, iniciamos. Ya hay gente buscando autorización para entrar y los que no puedan ingresar por este medio lo pueden ver por el Facebook de Indervalle. Muy buenos días, Hola Mario, ¿cómo vamos? gracias a Dios, súper. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial de parte de Indervalle a las personas que en estos momentos están conectados para la conferencia, la capacitación en fuerza. Mm, queremos darle muchas gracias, queremos darle muchas gracias a la señora gobernadora Clara Luz Roldán, al señor gerente Carlos Felipe López, gerente de Indervalle, al licenciado Raúl Fernando Montoya, a la licenciada Gloria Miriam, que es la coordinadora de capacitaciones, por brindar estos espacios de crecimiento. Y hoy vamos a hablar de fuerza. ¿Y quién más para hablar de fuerza que el mejor entrenador de América, que es el maestro Jaiber Manjarres, a quien le damos la bienvenida? Maestro Jaiber, buenos días. Bueno, muy buenos días. Estoy pues ansioso de empezar esta capacitación, eh, siguiendo pues las instrucciones dadas por la división técnica, donde hay una idea básica y fundamental que es tratar de unificar criterios de entrenamiento en todo el deporte vallecaucano. Yo creo que históricamente es la primera vez que se hace esto y pienso que
Esto va a ser de extremada utilidad, donde los resultados los vamos a ver en 2 o 3 años. Son muy importantes. Me parece que esta orientación que ha dado Indervalle es la adecuada. Necesariamente tenemos que seguir el camino de la mejoría en las capacitaciones. Hasta donde yo sé, en Colombia es la única regional que está haciendo estos trabajos de capacitación, y créanme que los resultados de esto se van a ver no inmediatamente, pero sí en un futuro cercano. Entonces, este material que ustedes van a ver durante estas horas ha sido un trabajo de años, porque mi experiencia me ha mostrado que hay un problema grandísimo entre la teoría y la práctica. Nosotros hemos logrado establecer el puente. Por eso, digamos, los éxitos que hemos tenido en el levantamiento de pesas ha sido fundamentalmente porque hemos estado siempre en la búsqueda del rendimiento, buscando las teorías que las podamos llevar a la práctica. Y esto es extremadamente importante. Las personas que ustedes ven en esta lámina son las personas que han colaborado con el reclutamiento, si se puede decir, de la gran cantidad de información, porque hemos tenido que luchar mucho contra la gran cantidad de cosas que no sirven para nada, que se publican todos los días en internet y no hacen sino trastornar la mente. Y sobre todo porque como no hemos tenido en realidad una información de lo que es la fuerza, entonces uno de los propósitos de estas charlas es mostrarles el fundamento. Para esto no hay fórmulas, no hay nada, es el fundamento, porque esto es una situación y los resultados de fenómenos netamente biológicos. Aquí la única constante que no ha cambiado de pronto en millones de años es lo de la aceleración. Eso sí permanece constante y que influencia necesariamente en los resultados de la vida en este planeta Tierra. Entonces, esa es la situación. Y el otro punto que hemos tenido éxito en levantamiento de pesas es que hemos aprovechado hasta donde hemos podido los resultados que producen los juegos departamentales, donde se están efectuando para menores de 15 años, y ese es el verdadero motivo de masificación, por lo menos la herramienta que nosotros tenemos por acá, por estos lados del mundo, y que debemos de aprovecharla. Bueno, entonces, con estas ideas empecemos. La fuerza es en realidad una cualidad motora funcional del ser humano y es la capacidad que ponernos a una resistencia o ejercer una presión por medio de una tensión muscular. Pero es que la fuerza no es solamente del ser humano, la fuerza es una cualidad motora que se manifiesta en todo lo que sea viviente, a excepción de los virus y algunas bacterias, pero de resto todo es una cualidad motora que utiliza el ser humano. Y los animales y los seres vivientes, ¿no? Porque ha sido una eterna lucha contra la gravedad. Eso es lo que ha desarrollado en realidad, o para lo que ha servido o ha sido fundamental, la cualidad motora fuerza.
La fuerza como cualidad motora en el entrenamiento deportivo es vital. En este momento, todos los deportistas de élite en el mundo, de una u otra manera, tienen incluidos en sus programas de entrenamiento programas de fuerza. Cuando se hace una planificación, es necesario incluir los trabajos de fuerza, y esto empieza desde temprana edad y dura todo el ciclo de la vida, incluso de la vida del ser humano. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es uno de los grandísimos mantos que nos arropan y nos crean una serie de creencias y de falsas afirmaciones? Todo el mundo, bueno, casi todos, piensan que los trabajos de fuerza es levantando pesas o trabajando en máquinas. Nada más alejado de la verdad. Eso es totalmente equivocado. Fuerza se hace desde el mismo momento en que los espermatozoides intentan implantarse en los óvulos. Desde ese mismo momento estamos desarrollando fuerza, porque tienen que, si no, no pueden nadar para llegar al óvulo. Desde ese mismo momento se está produciendo un desarrollo de fuerza. Ahora, ya circunscribiéndonos al ámbito deportivo, la riqueza de movimientos depende de los diferentes grados de tensión muscular que nosotros podamos desarrollar. Y precisamente, ¿qué es lo que hace el entrenamiento? Aparte de desarrollar la fuerza, entonces también tenemos que desarrollar la técnica, porque la técnica es lo que hace que la fuerza sea aplicada con mayor eficacia. Y eso se manifiesta con un grado de tensión o de fuerza que se hace al hacer cualquier movimiento. Referente a lo de barros y discos o las pesas, en realidad en este momento hay 4 modalidades de competencia: el fisiculturismo, el levantamiento o halterofilia, lo de potencia y el levantamiento paralímpico. Son reconocidos a nivel de ciclo olímpico la halterofilia y el levantamiento paralímpico. Estos ya son deportes que son olímpicos. Los otros son deportes muy difundidos, pero no están en el calendario olímpico. Entonces, aquí viene otro punto extremadamente importante: el desarrollo de la preparación física. Es importante para todas las disciplinas deportivas y su rendimiento desde iniciación a temprana edad. Y ese es uno de los problemas grandísimos que tenemos, porque en este momento los muchachos y todo el mundo se está circunscribiendo a las unidades residenciales, donde se está limitando mucho el movimiento. Y resulta que los movimientos, como vamos a ver más adelante, dependen de qué tanto usted se mueva. Y esto viene de temprana edad. Resulta que, como vamos a ver más adelante, la producción de fuerza es un resultado de una coordinación intra e intermuscular. Ahí es donde nace la fuerza. Entonces, la coordinación es un aspecto extremadamente importante desde los inicios. Desde los inicios ya más o menos se está tratando de incluir los muchachos desde más o menos 6 o 7 años, incluirlos en programas de desarrollo de preparación física.
En estos momentos eso está totalmente limitado. ¿Y cuáles ejercicios de preparación física? Pues todos, absolutamente todos. Todo lo que implique movimiento. Correr, saltar, lanzar. Todo es importante porque todo influye en la mejoría de la coordinación. Y desde que estamos chiquitos hasta cuando estamos ya muy viejos. Porque aquí tenemos la inquietud que ya usted alcanzó cierto nivel deportivo y que después que cuente preparación física y todo el mundo le saca el cuerpo a eso, cuando precisamente cuando estamos en el punto ya de iniciar cuesta abajo la disminución de la capacidad, ahí es donde tenemos que hacer trabajos de preparación física y en todos los aspectos. ¿Qué es lo importante que hemos hecho ahora o que ha hecho la División Técnica de Indervalle? Bueno, conozco exactamente el programa del profesor Alfredo, que repartió una serie de ejercicios y esquemas de trabajos fundamentalmente del desarrollo de la coordinación. ¿Por qué? Es cierto que no estamos entrenando un mínimo, pero si mantenemos los niveles de coordinación altos o constantes, quiere decir que cuando esta pandemia pase, entonces si volvamos a entrenar en forma, entonces nosotros nos vamos a recuperar, o todos los que han hecho el trabajo se van a recuperar mucho más rápido su nivel deportivo porque hemos trabajado fundamentalmente la coordinación. Entonces, esto de la preparación física es desde los 6, 7 años hasta, bueno, el día que vamos a la tumba. Pero de todas maneras es importante el trabajo que hemos mencionado. Ahora viene la otra área que es el fisicoculturismo, cuyo objetivo es el desarrollo de las grandes masas musculares, y este fisicoculturismo tiene su propio método de desarrollo de las masas musculares. La idea de ellos han elaborado un esquema de perfeccionamiento y hacen sus competencias y califican los ganadores dentro de la normatividad que ellos tienen. Pero ¿cuál es la dificultad que tenemos? El fisicoculturismo trata de desarrollar músculos por músculos. Por eso cuando ustedes han visto seguramente por ahí los cortos de algunas competencias, pues estos personajes tratan de exhibir toda su musculatura y los jueces tratan de ver cuál es el musculito que tiene menos desarrollado para ir bajando y quiénes son los que quedan pues con el mayor índice de desarrollo de las grandes musculares, de las masas musculares. Pero esto implica necesariamente un método de entrenamiento que se sitúa alrededor del 80%, hacer de 4 o 5 repeticiones, porque este trabajo está probado, es el que estimula el desarrollo de los músculos, porque estimula el proceso de asimilación de los aminoácidos para crear las masas musculares. Eso por un lado. Por el otro lado, sí, como dijimos anteriormente, un movimiento es el resultado del trabajo sincronizado de varios grupos musculares, entonces no es conveniente el culturismo, porque el objetivo del culturismo es desarrollar un músculo, ¿no? Esa es la idea básica, y por eso a raíz de esto es que ustedes han visto en los gimnasios 20, 30, 40 máquinas y cosas de así por el estilo, porque para cada músculo han desarrollado una máquina que puede valer 8 o 10 millones de pesos. Ese es el cuento, pero no es conveniente incluir los trabajos de culturismo como una solución de los trabajos de fuerza. Eso no, el objetivo de ellos es diferente al objetivo del rendimiento en cuanto al deporte. Entonces esa idea es básica. No estamos descalificando el culturismo, es que ellos tienen sus objetivos y todo eso es válido, y tienen sus métodos de calificación, etcétera, etcétera.
pero es exactamente lo mismo. El levantamiento de pesas, pues digamos, es donde se manifiesta la mayor cantidad de fuerza explosiva. Pues competimos por divisiones de peso corporal y hay dos ejercicios donde se compiten. El arranque, que es en el lado izquierdo, donde ustedes ven que el agarre de la barra es ancho y se trata de llevar la pesa del suelo a la extensión total de los brazos en un solo movimiento. Mientras en el derecho, en el lado derecho, está el envión, donde tiene dos partes. Una es llevar la pesa al pecho y la otra es llevar la pesa totalmente a la extensión de los brazos. ¿Cuál es la importancia de estos dos ejercicios, de una parte de estos dos ejercicios? Observen la espalda, totalmente derecha. Y esta posición de la espalda es una posición que aparece en casi todos los deportes. E irónicamente, es la parte que menos trabajamos, ¿ya? En levantamiento de pesas y en otros deportes es extremadamente importante esta posición, ¿ya? Miren dónde está el número 2. Resulta que usted está haciendo un ejercicio, moviendo una matera o haciendo o empujando algo. Lo va a hacer es con las piernas y la espalda, pero el punto donde ejerce más presión y más fuerza es en la unión de la pierna con la espalda, y no en vano es allí donde aparecen la gran cantidad de lesiones en la espalda, generalmente en el E4 y el E5, porque es que ese es el punto donde los cartílagos intervertebrales ejercen más presión y más deformación. Entonces, como no tenemos una buena posición o una buena técnica y mucho menos fuerza, entonces los cartílagos intervertebrales empiezan a hacer fuerzas que no pueden hacer y se deforman, y viene el estallido y viene la famosa hernia discal, ¿ya? Entonces, esta es una posición extremadamente importante para el deporte, no solamente para el deporte, sino para la vida diaria. Bueno, esta misma situación estamos viendo la primera parte del ejercicio en vivo, que es la cargada al pecho. Y si ustedes ven en la parte derecha, donde dice pull, ¿no? Esta posición a la que se llega es una posición que se repite y se repite en todos los deportes, casi todos los deportes, y no le paramos bolas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Acuérdense del viejo principio que el que mal empieza, mal acaba. Entonces es extremadamente importante, y todo empieza con la posición del ángulo de la espalda. Miren ustedes esa posición, por ejemplo, de la gente de lucha. Mire cómo está la espalda. Mire cómo está la pierna. ¿Ya? ¿Por qué se apoya allí? Pues porque ese es el punto, esa posición es el punto donde más fuerza puede ejercer para soportar el ataque del contrario. Y miren, el contrario también tiene esa posición de la espalda y las piernas con un determinado ángulo para poder empujar. Es decir, este es un caso típico de instantes o momentos donde se desarrolla una gran cantidad de fuerza estática, y la fuerza estática también desarrolla masas musculares. Entonces, miren, por ejemplo, este muchacho de gimnasia, ¿no? Miren la posición de la espalda y las piernas. Evidentemente, para hacer ese ejercicio, usted tiene que tener fuerza en la espalda y tiene que tener fuerza en las piernas, y fuera de eso, como la gimnasia es un deporte que lo califican subjetivamente, entonces resulta de que
es una obligación o un deber, o es decir, tenés que hacer el ejercicio bien hecho como está allí. Y se necesita mucho entreno y se necesita mucho fortalecimiento de la espalda y de las piernas. Mire, por ejemplo, el lanzador de béisbol, el que está lanzando ahí, mire cómo está la pierna y cómo está la espalda, ¿ya? Mire la posición de nuestro amigo que lleva el balón allí, don Cristiano Ronaldo. Mire, está haciendo el pique y mire cómo está la espalda y mire cómo está la pierna, ¿ya? Miren la cuestión del golfista, ¿ya? Su espalda está totalmente derecha, totalmente derecha. Miren la posición del portero. Mire, ¿por qué? Es esa posición que más fuerza usted puede desarrollar, ¿ya? Miren la posición de ecuestres. Miren la posición de la salida de estos 100 metros planos y verá cómo están. Miren la posición de este inicio de esto de fútbol americano y verán cómo está la posición de la pierna y la espalda. ¿Por qué? Porque es que esa es la parte del organismo donde más fuerza podemos desarrollar. Y en la medida en que pongamos la espalda derecha como tiene que ser, se puede generar mucho más fuerza, y cuando usted se sale de ese esquema, aparecen las altas posibilidades de las lesiones en la espalda. Las lesiones en la espalda fundamentalmente es porque nos salimos del esquema técnico. Por eso es importante, y eso hay que, desde el principio, desde que estamos niñitos, esa es una cuestión importantísima. Luego viene lo que llaman potencia powerlifting, ¿no? Donde se compiten 3 ejercicios: sentadilla, el peso muerto o despegue y el fuerza en banca, ¿ya? Se mueven pesos considerables, pero fundamentalmente en fuerza máxima. Ahí no interesa la fuerza explosiva, porque eso no es el objetivo. Sin embargo, estos 3 ejercicios son básicos para la preparación general de fuerza. Cuando empezamos una preparación general de fuerza, sin excepción de deportes, es decir, todos los deportes, empezamos con estos 4 ejercicios, porque como vamos a hacer más adelante, con estos 4 ejercicios le damos fuerza general a toda la musculatura del organismo, con 4 ejercicios. Entonces es extremadamente fundamental aprender la técnica de estos 3 ejercicios, perdón, los 4, porque incluimos fuerza por delante, pero ese no es del programa de powerlifting. Entonces es extremadamente importante, porque estos 4 ejercicios son del quehacer de todo deportista, no importa la especialidad. Esa es la experiencia que nosotros hemos tenido durante todos estos años con deportistas de diversas especialidades, con una cuestión interesantísima. Siempre nos dio resultado. Siempre mejorando los niveles de fuerza general del organismo, mejoran los resultados, mejoran el rendimiento. Puede que el programa no sea muy bueno, sino que lo que está indicando es que el déficit era tan grande que muy poco que lograran les hacía mejorar el rendimiento. Pero básicamente nosotros, o por lo menos los programas que nosotros dirigimos, están orientados precisamente a estos 4 ejercicios, básicamente. Luego viene el otro deporte que ha cogido mucho auge aquí en el Valle del Cauca, que es el levantamiento paralímpico, que ha sido dirigido muy acertadamente por la doctora Carmen Elisa Zuluaga, ¿no? ¿Cuál fue la innovación que se le metió a estos procesos? Pues sí, la persona puede que esté muy limitada su movimiento, pero
al ser un ser viviente, responde exactamente a las mismas leyes de adaptación de todo lo que se mueve en este planeta. Es decir, su limitación física no implica limitación en el proceso de entrenamiento. Y una de las cosas que en realidad Carmen Elisa mejoró fue haber incluido la preparación física, por lo menos en lo de powerlifting, de los paralímpicos. Se incluyó. La idea es, tienen que hacer lo que puedan hacer, ¿no? Y eso fue fundamental, aparte de eso que se incluye algo diferente en el entreno, porque ocurre que es que cuando estas personas llegan, en este caso al gimnasio de pesas, son viejos. Usted no encuentra niñitos ni adolescentes por allá de vez en cuando. Entonces, cuando estos muchachos o personas llegan a hacer el trabajo de paralímpico, tienen arrastrando un enorme déficit de trabajo de desarrollo motor por su misma condición. Y fuera de eso, llegan ya adultos. Entonces, la idea es, no importa la edad que tenga, hay que empezar por el principio, y el principio es el desarrollo de la preparación física de acuerdo a lo que ellos puedan hacer, por lo menos en este trabajo de powerlifting, y eso ha dado bastante resultado. Aquí el problema que hemos tenido con el paralímpico es que los jueces son perversos, entonces han perjudicado mucho el trabajo que se ha hecho, pero bueno, eso algún día pasará. De todas maneras, el proceso sigue, y el proceso, en esencia, el tratamiento desde el punto de vista de entrenamiento se les ha dado, desde el punto de vista de entrenamiento, igual que a los deportistas convencionales. Porque no es el hecho de que sea paralímpico, que pobrecito, que no sé qué, que le dolió, no, nada, porque ahí sencillamente premian al que llegó, al que haga más. Entonces esa es la situación. De todas maneras, pienso que hemos avanzado mucho, por lo menos aquí en el paralímpico, por lo menos en el deporte aquí en el Valle del Cauca. Hay una situación, y es que la admiración de la fuerza, del hombre por la fuerza, nunca morirá. Por eso aparecen, de pronto puede ser mito, el de Hércules, el de Sansón. Cada país tiene su hombre fuerte. Aquí en Colombia, acá, en los pueblitos, las ciudades pequeñas, siempre hay el hombre fuerte, siempre está el bobo, siempre está el peluquero. Eso no falta dentro de la población. ¿Por qué? Porque lo del hombre, siempre, la fuerza del hombre siempre será admirada, siempre, siempre. Entonces, por eso aparecen, pues, mitos o no, las grandes historias de los hombres fuertes. Por aquí en América, creo que había por allá en Chile, el hombre fuerte de los araucanos era un personaje que se llama Caupolicán, que pues para poderse casar con una muchacha de estas tuvo que cargar un tronco, yo no sé qué cuántos kilómetros o metros. De todas maneras, esa es la situación. Siempre tenemos la admiración por la fuerza, y eso nunca va a desaparecer. De todas maneras, todo movimiento del hombre, y pongámosle todo ser viviente que nos falta incluir ahí, es el resultado de una actividad armónica del sistema nervioso central y el sistema muscular. ¿Por qué hablamos del sistema nervioso central? Pues porque hay otro sistema, que es el sistema nervioso autónomo, ¿no?, que trabaja por cuenta propia, como es, por ejemplo, el sistema digestivo. Él trabaja por su cuenta propia, y cuando se le altera por cualquier motivo, pues ahí mismo tenemos los problemas estomacales, y así sucesivamente. Entonces, de todas maneras,
Si no hay una manifestación de fuerza, es imposible cualquier movimiento, ¿ya? En el lado derecho ustedes ven la musculatura que tiene el cuerpo humano, ¿no? Que muy seguramente ustedes en alguna parte lo han visto o han tenido conocimiento de algunos músculos, o de pronto cuando hay lesiones que van a las terapias, en la división de medicina, de pronto los médicos le explican algo si usted pregunta. Entonces, pero es importante tener por lo menos una idea de lo que es la musculatura, e igualmente debemos de tener una idea de lo que es el sistema nervioso central, que es extremadamente importante para la vida, por lo menos en este caso del hombre. La fuerza muscular se determina por la capacidad de vencer una resistencia externa o reaccionar contra la misma mediante una tensión muscular. Si ustedes recuerdan lo que vimos de los dos primeros luchadores de la lámina pasada, ahí el uno está tratando de vencer al otro y el otro está tratando de contrarrestar esto y a su vez mover al otro. De todas maneras, sea como sea, la variación de la cantidad de fuerza o magnitud depende de la dirección que usted le quiera dar, es decir, donde usted la aplique. Y esta cambia con la velocidad y la dirección del movimiento, ¿ya? Pero de todas maneras sigue siendo una cuestión de su cerebro. Su voluntad es la que da esta orientación. ¿Qué resistencias vencemos nosotros? La resistencia externa. En el lado derecho, pues ustedes ven un personaje empujando al otro, ¿no? Que puede ocurrir, por ejemplo, cuando estamos cobrando un tiro libre. Ustedes saben que se amontonan y empiezan los unos a empujarse a los otros, ¿ya? En el básquetbol es extremadamente importante, sobre todo bajo la cesta, ¿ya? Lo que pasa es que ocurren cosas que el ojo no alcanza a vislumbrar, pero que ocurre, ocurre, ¿no? Entonces, entre otras cosas, por ejemplo, hablando del básquetbol, es que todos estos personajes que ya miden más de 2 metros y tienen una musculatura que indiscutiblemente no es de lanzar balones a la cesta, sino son trabajos de fuerza, y ellos han descubierto una cuestión muy importante, que es que los trabajos de fuerza prolongan la longevidad. Este muchacho finado que murió hace como 2 meses tenía 41 años y era la estrella ya del básquetbol en Estados Unidos, que yo creo que eso no es muy fácil. Pero pues estos son personajes que entrenan 3 o 4 horas a la semana y le jalan a eso de 2, 3 horas. Y si él no lo hace, entonces su entrenador lo obliga, y si no, lo echan del equipo, así de sencillo. Entonces, esta es una de las manifestaciones de una resistencia externa. Luego viene, por ejemplo, una resistencia del medio. Cuando usted está nadando, usted está venciendo la resistencia que le ofrece el agua. Cuando usted está en bicicleta, de todas maneras, usted está en contra del aire, y si sopla, entonces la cuestión se vuelve mucho más difícil, ¿ya? Por eso los ciclistas tienen que aprender, cuando van en grupo, cómo deben de comportarse o acomodarse cuando el viento está de lado, cuando el viento está de frente, para poder vencer esa resistencia del medio externo. Y para eso necesitas fuerza. Si no tenés un desarrollo de fuerza, no puedes hacer el trabajo por el tiempo que se necesita. Luego viene la fuerza de gravedad.
Indiscutiblemente, el mecanismo muscular que ustedes conocen como sarcómero, que en el fondo es un mecanismo de resorte, es un mecanismo que obedece al movimiento, obedece a la fuerza de gravedad. Si usted se está quieto, entonces los sarcómeros disminuyen sus proteínas y tiene la disminución del volumen muscular. ¿Qué es lo que ocurre cuando le ponen un yeso a la persona? No es que el yeso seca nada, los yesos no secan nada. Lo que pasa es que cuando se inmoviliza, deja el músculo de luchar contra la gravedad para poderse mover y poder desarrollar en realidad fuerza, porque esa es la manera, entonces se atrofia, ¿no? Cuando usted está caminando, usted está venciendo la fuerza de la gravedad para poder dar el paso. Cuando usted está corriendo, con mayor razón. Entonces, el mecanismo que en realidad estimula la producción de fuerza es la fuerza de gravedad, porque, como les decía, desde el momento de que el espermatozoide invade el óvulo, desde ese momento empezamos la lucha contra la gravedad y por lo tanto empezamos la producción de fuerza. Entonces ya ustedes se dan cuenta que para hacer fuerza no es necesidad de estar cargando pesas ni haciendo máquinas, no, es solamente el solo hecho de moverse está generando fuerza. Por eso ustedes con la experiencia, una persona que haga cualquier deporte es más fuerte que una que no hace nada. ¿Por qué? Porque la que hace deporte de todas maneras está haciendo una serie de movimientos donde implica coordinación y la producción de fuerza se basa fundamentalmente en la coordinación intra e intermuscular. Luego viene la fuerza de gravedad. Ustedes deben de haber visto necesariamente en los programas televisivos o en National Geographic o cualquier, que estos personajes astronautas cuando bajan han perdido una enorme capacidad de masa muscular y por lo tanto de fuerza. ¿Por qué? Porque perdieron la influencia de la fuerza de gravedad. E inmediatamente, como ustedes ven, son movimientos, pues a lo mejor son muy chéveres, ¿no? Lentos y parecen flotar, pero no están ejerciendo fuerza. Al no ejercer fuerza, entonces la masa muscular empieza a disminuir. Yo recuerdo por acá en el año 1965, un personaje de los cuerpos de paz que en ese tiempo tenía el gobierno de Estados Unidos y vino aquí a Cali un señor que se llamaba Carl Miller, especialista en educación física y tal, y él fue el que diseñó el primer aparato con una fábrica que se llama Nautilus, que le incorporaron en las cápsulas estas astronaves para que las personas hicieran ejercicio. Indudablemente lo deben de hacer, pero de todas maneras lo que indica es que la fuerza de gravedad es extremadamente importante para el desarrollo de la fuerza y de las masas musculares. Bueno, la otra es reacciones sobre una superficie y definitivamente, pues, si usted no ejerce una gran cantidad de fuerza explosiva al contacto con el piso, difícilmente, pues, vamos a poder hacer las maromas que ustedes ven ahí. Bueno, sigamos. Otro aspecto donde se manifiesta la fuerza es en la inercia. Es decir, por ejemplo, ustedes ven ahí el lanzador, pues está tratando de imponerle una fuerza muy grande a la pelota. Creo que ellos tienen una medida de 96 millas por hora para que sea un lanzamiento bueno, que eso usted tiene que tener mucha fuerza para lograr darle ese impulso y aparte de eso se le imparte a la bola una rotación pues para burlar al bateador, ¿ya? De todas maneras, si ustedes ven
en este muñequito, la posición de la espalda y de la pierna es la que hemos venido recomendando. Y aquí el otro personaje, el bateador, es el que trata de cambiarle la dirección a la pelota, a cambiar la inercia, cambiar de dirección y cambiarle de todo. Entonces, la otra es los pesos de una sobrecarga, pues que es lo que utilizamos para el desarrollo de fuerza cuando ya el medio más simple, que es el uso del cuerpo muscular, ya agotó su capacidad de producir fuerza, entonces recurrimos a sobrecargas. Bueno, los factores de los cuales depende la fuerza es fundamentalmente la regulación de la actividad de los músculos por parte de los centros nerviosos. Este mejoramiento de la regulación se logra es con repeticiones. Acuérdense que cuando ustedes aprendieron a escribir, los obligaron, bueno, a todos nos pusieron a hacerla 50.000 veces, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque es que esa es la manera en que cogemos todos estos centros nerviosos y los alineamos para que se regulen haciendo un solo esfuerzo, ¿ya? Y entonces esto es importante también para el desarrollo, no solamente de la fuerza, sino el desarrollo de cualquier metodología, ¿ya? Sin embargo, la primera idea que salió en cuanto a la producción de fuerza fue el diámetro fisiológico, es decir, qué tan grueso es el músculo, y eso fue por allá enunciado en 1846. Y esta idea sigue siendo válida en algunos deportes cuando se necesita que los muchachos o las niñas aumenten de peso pues en determinada actividad. Y también tienen que tenerse en cuenta también cuando hay que bajar de peso. Cuando se baja de peso se disminuyen los diámetros del músculo y por lo tanto se altera la fuerza. Entonces estas son ideas que hay que tener en cuenta. Bueno, la tensión muscular se controla por el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el que controla el grado de contracción de las fibras musculares. Es decir, usted genera la fuerza a voluntad. Usted genera la velocidad que depende de la fuerza a voluntad. El grado de contracción depende de la orden que usted esté dando desde su cerebro. El sistema nervioso central también controla el ritmo de llegada de los impulsos nerviosos a los músculos. Ese es el otro aspecto. El ritmo de llegada a los impulsos nerviosos, y de este depende la manifestación de fuerza y lo de la fuerza explosiva. Esto tiene un problema, es que esto es genético. Usted con el entreno mejora, pero pues uno ya nace ya con el esquema de qué tanto puede, por lo menos este aspecto de la fuerza explosiva, con el entreno mejora, pero de todas maneras eso está controlado. Y hay un ritmo óptimo de esta llegada de los impulsos nerviosos. Y eso hay que entrenar. Por eso es muy importante los trabajos de fuerza explosiva y los movimientos de coordinación, todo eso, porque todo eso está dentro del mismo proceso. De todas maneras, la tensión muscular, para que redondeemos el asunto, se puede variar bajo la influencia del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el que controla eso. Ahora, si ustedes miran la figura de la izquierda, perdón, de la derecha, ustedes ven un poco de cables amarillos. Pues ese poco de cables amarillos son los nervios, ¿ya? Y si ustedes miran la espalda, casi que de cada unión vertebral está saliendo un nervio. ¿Qué implica esto? Que todo lo que le pase a la espalda
le pasa al organismo en sus órganos internos. ¿Ya? Extremadamente importante. Todo lo que ocurra en toda la columna vertebral va a manifestarse en el funcionamiento de los órganos internos. Muchas alteraciones de los órganos internos dependen de la espalda y pues cualquier tratamiento que le haga no le sirve porque es que el problema es la espalda. Por eso la importancia que estamos dando al trabajo de la espalda. Y por eso cuando la espalda falla, como hemos visto anteriormente, vienen los problemas de hernias y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no. Bueno, la cantidad de fuerza que usted pueda manifestar depende de la formación de reflejos condicionados. En otras palabras, de la técnica. Por eso, por ejemplo, ustedes veían muy seguramente los combates de Muhammad Ali. Y ustedes veían esos combates de este hombre y parecía que no, que no le estuviera cascando al otro. Y cuando de un momento al otro, ¡pum!, el otro caía noqueado. Sino que el tipo tenía una técnica tan perfecta que hacía ver la cosa fácil. Y esa es una de las características de la técnica. Que usted ve un movimiento y lo ve extremadamente fácil y usted cree que es fácil, resulta que no. Son personas que tienen técnicas que son perfeccionadas y tiene otra condición. La técnica, como son reflejos condicionados, dependen del sistema nervioso central. Si usted durmió mal, si usted peleó con alguien, si usted comió mal, que si le dio diarrea, todo eso va a alterar el funcionamiento de la técnica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la técnica? Lo que ocurre con la técnica es que los procesos de excitación y inhibición están controlados, ¿ya? Entonces, porque si no existiera este proceso de excitación e inhibición, pues bueno, los movimientos serían una locura, algo así como cada uno tirando por su lado. No, por eso es el entrenamiento, porque el entrenamiento hace que en una determinada técnica sean unos músculos los que se especializan y sean otros los que controlan, que sirven de sostén. Entonces, es importante, por eso es importante lo que hablamos al principio, que hemos incluido los 4 ejercicios de fuerza, porque estos 4 ejercicios de fuerza le dan fuerza a todo el organismo y entonces tanto los agonistas como los agonistas entrenan, o sea, tenemos el mismo grado de desarrollo. Esto es lo que conocemos como técnica y por eso la técnica es extremadamente importante desde el primer día que el muchacho llegó a entrenar cualquier deporte. Es importante. Olvídense de que no, que yo he lo corrido después. No, 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 no. Ninguno de ustedes aprendió a hacer la A cuadrada y se quedó así. A usted le enseñaron que la A era redonda desde el principio, ¿no? Exactamente lo mismo ocurre con la técnica, porque es que se forman reflejos condicionados y después no lo cambia nadie. Entonces es importante el aprendizaje correcto de la técnica. Importante, y la técnica es importante desde el primer día hasta el último. Y no solamente de la especialización, sino de cuánto ejercicio haya, porque se forma un arsenal o se forma un almacén de argumentos, de reflejos de otras técnicas que muy probablemente van a ser aplicadas en la técnica de especialización. Entonces, lo de la técnica, vuelvo y repito, es extremadamente importante. Extremadamente importante. Bueno, en la contracción muscular no toman parte todas las fibras musculares. Entonces, entre más exija usted, entre más excitado esté usted, entonces más fibras entran en la contracción. Cuando se contraen simultáneamente todas las unidades motoras, se ocurre la manifestación de fuerza máxima. Cuando hacemos los test de fuerza máxima, eso es lo que buscamos. ¿Qué tanto produce usted cuando todas las fibras
musculares trabajan al tiempo, cuando todas las unidades motoras trabajan al tiempo. Ese es el objetivo de los test de fuerza máxima y de ver cuánto produce. Entonces, es importante los test, por eso es importante los test de fuerza y los test de velocidad, hacerlos periódicamente. ¿Por qué? Porque es que resulta de que usted con el entreno va mejorando la fuerza, va mejorando la velocidad y usted tiene que reajustar el programa. Puede que el 80% suyo ahora, dentro de 3 meses, se vuelva el 78%. Si usted no reajusta el programa, entonces está entrenando menos de lo que hay que entrenar. Entonces es importante esta cuestión de la fuerza máxima, porque ahí es donde nosotros vemos en realidad cuánta fuerza tiene, y es extremadamente importante datos de estos resultados de fuerza máxima para los test. Entonces, es importante, pues ustedes ven, pues, cómo está compuesto los músculos. Muy seguramente, ustedes lo que, muy seguramente en la casa de nosotros, alguna vez nos dieron carne desmechada. Pues la carne desmechada es lo mismo que ustedes están viendo ahí. Cogen las fibras musculares las señoras y desbaratan el músculo y pues se hacen los excelentes guisos y cosas de esas, pero en el fondo pues esos son músculos desmechados, por eso se llama carne desmechada. Sigamos. Aquí viene el otro problema y es el siguiente. Para desarrollar fuerza se necesita tiempo. Muy seguramente ustedes se han encontrado o lo han pensado, no, camine, yo lo llevo al gimnasio, hacemos un mesecito para que usted ponga más fuerte. Falso. Eso es nada más alejado de la verdad. ¿Ya? Hacer trabajos de fuerza se necesita alta excitación del sistema nervioso central y instantánea, eso es lo mismo, ¿no? Por eso la importancia aquí que nosotros hemos escogido los trabajos con barras y discos, porque las barras y discos hacen de que usted no pierda la concentración en el ejercicio que está haciendo. Eso es extremadamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si vamos a coger la barra, entonces usted tiene que estar concentrado y está mucho más excitado su mente que si se va a acomodar en un aparato. Entonces, y se supone, pues en los trabajos que nosotros hemos hecho, más o menos a la cuarta, quinta semana, usted puede empezar a ver resultados en su especialidad de los trabajos de fuerza, más o menos a la cuarta, quinta semana, ¿ya? Y más o menos en la octava, novena semana ya usted empieza a ver ya resultados que son notables en su especialización. Pero ¿cuál es la situación que tener en cuenta? Cuando usted empieza a hacer sus trabajos de fuerza, usted no puede olvidarse de la especialización. ¿Por qué? Porque tiene que adaptar a la especialización la fuerza que usted está ganando. Si usted no hace eso, se altera el cuadro de la técnica de la especialización. Cuando a nosotros nos ha ocurrido que cuando se han hecho trabajos con deportes de conjunto, entonces los muchachos se van sintiendo fuertes y las muchachas entonces piensan inconscientemente en agredir al contrario porque se sienten fuertes y se olvidan de la técnica. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, ese problema que se puede presentar no va a ocurrir si vamos a estar pendientes de la especialización y de los trabajos de fuerza. La cantidad de fibras musculares sincronizadas aumentan con los esfuerzos de corta duración y alta intensidad. Sí, este es un método para el desarrollo de fuerza que se llama la carga alta. Pero, ¿qué ocurre? Como ustedes ven, funciona por el sistema nervioso central. Entonces, cuando caemos en el uso continuo diario de esta forma, llega un momento en que
sistema nervioso central se bloquea y no sigue produciendo nada. Se alteran los esquemas técnicos y vienen las lesiones y viene el estancamiento. Esto es un método, pero hay que usarlo, es decir, hay que usarlo en una forma muy medida, y lo mismo ocurre con la velocidad, porque estos dos principios, tanto para el desarrollo de velocidad como para el desarrollo de fuerza, son válidos. Aquí viene otro aspecto, que es el fundamento del trabajo. En un movimiento cualquiera interviene un grupo muscular. Eso ya lo hemos dicho al principio. Aquí no intervienen músculos solitos, ¿no? Es un producto de grupos musculares que están ejerciendo o desarrollando el movimiento, ¿ya? Entonces, es importante el perfeccionamiento de la coordinación intermuscular, es decir, de músculos con músculos, ¿no? Esta mejoría aumenta la magnitud de la fuerza que usted va a mostrar. Para esto no es necesario alcanzar tensiones múltiples. Si nosotros aceptamos esta producción de fuerza en base a la coordinación intermuscular, entonces ustedes deben de caer en cuenta de la importancia de la coordinación. Desde el primer día hasta el último, dentro de los calentamientos, 2 o 3 secciones dirigidas solamente para mejorar la coordinación, que es lo que el profesor Alfredo ha desarrollado con mucho, es decir, vale mucho lo que él ha hecho, porque está recogiendo esta idea de la coordinación. Nosotros hemos tirado eso al piso, algunos preparadores, entrenadores dicen que eso no sirve, pero es totalmente equivocado. Yo prefiero que hagan, si hay que escoger entre un entreno de presión y uno de coordinación, yo prefiero el de coordinación, porque yo sé que es muy fácilmente recuperar lo otro. Ya, entonces, ¿qué seguimos, no? Y esa es la primera vía, mejorando la coordinación intermuscular, es decir, grupos, músculos con músculos, necesariamente. Sin eso no tenemos nada. Y la segunda vía es incrementando la masa muscular por medio de esas cargas del 80%, porque activan todos los procesos metabólicos para la síntesis de las proteínas, que son las que influyen en el aumento de la masa muscular. Bueno, el mensaje es hasta aquí hoy. Ya mañana continuamos pues con este tema. No sé. Maestro Heiber Manjarres, muchas gracias por su excelente ponencia. Hay unas 2 preguntas en el chat y vamos a darle entrada a esas 2 preguntas y decirle que es el 12, el viernes nos veríamos otra vez a las 11. ¿Listo? Entonces... Sí, correcto. Sí, está bien. Entonces hay unas personas que han preguntado que la ponencia está excelente, que si las memorias las vamos a colgar en algún archivo o algo. Vea, profesor, el que escribe en una conferencia estudia 2 veces lo que escucha y lo que escribe. Bueno, señor, muy clara su respuesta. No, eso ya lo tenemos que ver después, ¿no? Pues sino que sí, yo no tengo ningún inconveniente, tenemos que ver a ver cómo se organiza esto. Sí, señor. Pero, es decir, ustedes han visto que nada es secreto, ni hemos hablado aquí nada de cosas que ustedes no hayan oído. De manera que, pues, ¿qué vamos a guardar? Sí, señor. Muchas gracias. Y hay una persona que pregunta que por qué en algunos atletas el proceso de inhibición falla. Esa es la pregunta que él hace. Esos son
Bueno, puede ser un problema de aprendizaje, ¿no? De cuestiones de mala técnica, o puede ser que algo le está fallando, que es lo que ocurre con los loquitos. Se les desarrolla, se les desordena el sistema nervioso y empieza una producción desordenada de fuerza por todas las partes que ustedes es proverbial, pues, que una persona de estas, cuando se le alborota eso, 3, 4 personas no son capaces de dominarlo, porque desarrollan una cantidad enorme de fuerza. Pero en realidad yo pienso que es eso. En realidad no estoy seguro de la respuesta que me están preguntando. Puede ser también de que haya un déficit de fuerza, es que esa es la otra cosa. A veces con los ejercicios especiales vamos y miramos en algunos países algún atleta por allá muy famoso que hace un determinado ejercicio y nosotros venimos a implementarlo y resulta de que ese personaje para hacer eso ha gastado años para lograr hacer eso, para perfeccionar la técnica, y muy seguramente es una persona que tiene su nivel de fuerza adecuado. Entonces usted intenta que la persona haga un ejercicio para la cual no tiene técnica. Muy probablemente es por ese lado. Sí, señor. Hay otro cursillista que se llama Juan Cortés Palacio y dice que muy excelente su presentación, que usted, ¿qué textos recomienda para el fortalecimiento de este conocimiento? Anótelos. Mathieu Berochanske, Harre, Chiene, Bompa. Oh. Todo está en los libros. Es que vuelvo y le repito, el problema está es en saltarnos de los libros a la práctica. Ahí es donde está el... Y si no se aventura usted, no va a pasar nada. Porque usted coge un libro, aquí hay libros donde yo he visto de 300 ejercicios con pesas, pero es que usted no los puede hacer todos. O 500 ejercicios de fuerza, usted no los puede hacer todos, usted tiene que escoger lo que necesita. Ahora, si usted va a internet, va a encontrar N cantidad de fuerza. Por eso la idea ahora es dar el fundamento que estamos dando. Entonces, cuando usted encuentre los textos, usted sabe qué es lo que está leyendo, porque esa es la otra cosa importante, ¿no? Vuelvo y repito, la idea que yo tengo es dar el fundamento. Por eso digo, no hemos hablado de nada que ustedes no hayan oído, ¿o sí? Nada, todo hemos oído. ¿Qué es lo que hemos hecho? Organizar las cosas. Entonces ahí sí ya es hacer las cosas más fácil. Maestro Jaiber, 180 por aquí por el Meet, más las personas que se conectaron por Recreavalle. Le dan muchas gracias por su excelente conferencia y entonces nos veríamos el próximo 12 de junio a las 10:45 en el link que les vamos a compartir. Muchas gracias. A mí me parece que, pues sí, hubo 180, no sé qué cuántos, pero a mí me parece que lo importante es que esta iniciativa de la edición técnica ha tenido eco. Y a mí me parece que para el deporte vallecaucano es extremadamente importante. Lo que yo creo es que no podemos dejar caer este impulso que hemos tenido, que nos lo ha dado el coronavirus. Eso es como paradójico, pero es que es así. Así es. Entonces no podemos dejar perder el impulso. Ok, bueno, muchas gracias y nos vemos el viernes a esta misma hora con el mismo canal. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Bio Jaiber. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Un saludo de gobierno, caballero. Creo que me lo merezco. Muchas gracias, profe, de parte de Buenaventura. Gracias, profe. Muchas gracias, profe, por la invitación.
Bueno. Gracias por Muchas gracias, profe, por los entrenadores de béisbol. Edgar García, Liga de Ciclismo del Valle. Muchas gracias. Uy, Eine, te tiene mal la cuarentena, ¿no? Bin Laden. Salam alaikum. Uy,